Dios les bendiga a todos en esta mañana. Estamos contentos, ¿verdad?, que podemos estar aquí. Saludamos a todos los que nos escuchan por medio de YouTube o Facebook. Un día que usted se dé vuelta aquí, nos va a escuchar. Somos de Asamblea de Oración. No pertenecemos ni estamos afiliados con las Asambleas de Dios. Pero somos, así es nuestro nombre, Asambleas de Dios, Asamblea de Oración. Hemos estado aquí por más de 30 años, bendito sea Dios, aquí en la ciudad de Huntington Park, y los saludamos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que nos escuchan. Si usted ha sido bendecido, ¿verdad?, y desea ayudarnos, ya que siempre hay necesidad en la obra del Señor, puede enviar sus ofrendas en el nombre del Señor. 223-581-8662. Aquí puede enviar usted su ofrenda. Bendito sea Dios para, si usted, ¿verdad?, puede ayudarnos, lo puede hacer. Estamos aquí. Ese es el teléfono de la iglesia donde usted puede mandar su Zelle. Y si no, puede enviarlo a nuestra dirección postal 2474 Randolph Street, Huntington Park, California. Ahí puede enviar usted su ofrenda también aquí a este domicilio, donde vendrá, ¿verdad?, su ofrenda o sus diezmos, si no tiene usted ningún lugar donde enviarlo. Bendito sea Dios. Pues estoy muy contento y me hubiera gustado tener más tiempo, ¿verdad? Estamos en el tema de la justificación, que yo veo que es de mucho beneficio, va a ser para todos nosotros aquí, para poder así definir un poquito mejor esto de lo que está aquí en Romanos, de lo que el apóstol Pablo nos deja aquí. Este día es el día 8 de diciembre y el título de este mensaje es El justo que solo nos puede justificar. El justo que solo nos puede justificar. Usé un ejemplo el domingo pasado y ahora voy a usar dos, ¿verdad? La guerra entre Dios y el hombre. Nos damos cuenta nosotros que siempre hay una lucha entre el hombre y Dios, que resiste su voluntad y que la resiste al menos de que su corazón sea regenerado. Y también tengo otro ejemplo, la cita ante el juez, la justificación o la condenación es la pregunta. La cita ante el juez, la justificación o la condenación. Sabemos muy bien que va a haber condenación para los que se hallen culpables, que la Biblia nos demuestra que todos somos culpables delante de Dios. Aquí no discrimina el Espíritu Santo a nadie. Todos estamos bajo esa culpa y bajo esa pena de muerte. Y nos damos cuenta nosotros que esto es lo que la Biblia nos ilustra. ¿Cómo puede uno que ya pecó ante Dios, un Dios perfecto, ser después hallado inocente? Yo hago la pregunta hoy, póngase a pensar, ¿cómo podemos nosotros hallarnos inocentes siendo de que nosotros ya fuimos hallados culpables? Yo creo que todos podemos estar en acuerdo que no se puede. Desafortunadamente nadie puede ser hallado inocente delante de Dios, ya que todos hemos pecado, aunque sea una vez en nuestras vidas, 2 veces, 3 veces. Yo creo que quizás pecamos antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Ya somos culpables por ese pecado y quizás por todos los que hemos cometido antes. Pero la pregunta es, ¿cómo puede uno que ya pecó ante un Dios perfecto ser después hallado inocente? Y la inocencia será el medio que le dará el lugar a usted en el cielo. Si no es inocente, usted no puede pertenecer al cielo, no puede estar con Dios. No puede el ser humano estar con Dios, al menos de que sea hallado inocente. Y aquí es donde entra la palabra justificación. Yo sé que es un poquito fuerte, un poquito duro, pero esta es la base que vamos a estar usando para que haya un agradecimiento en nuestros corazones si somos salvos. ¿Cómo se puede pagar la pena? Yo hago la pregunta. ¿Cómo se puede pagar esta pena? ¿Cuánto necesitamos nosotros hacer? Si he servido a la iglesia, desafortunadamente los que no sirven mucho, desafortunadamente si hemos servido muy poco, desafortunadamente lo descalifica a usted de poder entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo suficiente. Todos los que han servido muy poco, todos los que no sirven en la iglesia, todos los que nomás van a escuchar, todos los que nomás van a ver lo que está pasando en la iglesia, desafortunadamente quedan fuera de las cosas de Dios para la eternidad.
El lugar apropiado para esa gente sería el infierno, desafortunadamente, porque es por obras. Si es por obras, ¿cuántas obras tendría que hacer? Sería la pregunta que yo haría, para poder ya empezar a quizás tratar de llegar al cielo, para hacer muchas obras, como vamos a suponer, ¿cuánto necesito yo para poder comprar esa casa, para ya poder empezar a ahorrar o quizás hasta hacer sacrificios para poder hacer un poco de ingresos a un lado y poder adquirir esa casa? Pero ¿cómo se puede pagar la pena? ¿Verdad? ¿Cuántas obras buenas tengo que hacer? ¿Con qué se puede quitar la culpa y el culpable de su pecado? ¿Con qué se puede quitar la culpa del culpable de su pecado? ¿Con qué? ¿Con qué podemos nosotros lavar lo que ya quedó manchado? ¿Qué detergente, diríamos, se puede usar para quitar la mancha que está en nuestros corazones que ha dejado el pecado? Yo hago la pregunta después. Es imposible. Es algo que deja al hombre en un estado de preocupación, porque ya dice ahora, ¿cómo le hago ya para la eternidad? Yo quiero, como dije al inicio, todos buscamos el retiro a una cierta edad y llegamos nosotros a ver que va a llegar un tiempo donde empezamos a pensar, ¿dónde voy a pasar yo la eternidad? Y si va a ser este el caso, ¿qué es lo que tengo que yo hacer para poder estar allí en ese lugar de refrigerio? A veces se me ha dado el placer, no todo el tiempo, se me ha dado la dicha de poder dar viajes a San Joaquín. No sé si algunos de ustedes han escuchado de ese lugar. Es un lugar precioso aquí en California. Es un lugar donde casi la mayoría de los güeros, ¿verdad? Los blancos viven ahí en su retiro. Son un lugar cerca de la playa, las calles amplias, pacífico, no hay mucho crimen, no hay crimen yo creo, limpio, casas que están aseguradas, lugares donde, digo yo le diría a mi esposa si se pudiera irnos allá para nuestro retiro a esta ciudad de San Joaquín que está al sur, yendo hacia la frontera. Un lugar muy precioso, como les digo, cerca quizás de Laguna Beach, pero no muy cerca. Un lugar precioso. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder irme a vivir allá, ¿verdad? Ya que estamos buscando el retiro. Eso es lo que pasa a veces en nuestras vidas, ya que nosotros empezamos a realizar que ya estamos llegando, nos estamos cansando, hay algo que Dios permite que empieza a fluir en nosotros para empezar a pensar, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde me voy, verdad? Para poder lograr lo que tengo que lograr. ¿Cuánta fe necesito? ¿En qué necesito tener mi fe? Son preguntas que hacemos a veces. Ya que me llevó aquí, pastor, ¿a dónde vamos con esto, verdad? Me está llevando usted a esto. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuánta fe necesito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer personalmente para poder calificar para entrar al cielo? Ya que la Biblia me demuestra que no todos estarán en el cielo. Dios es tan bueno, porque parece que Dios es tan malo en este sentido de que excluye a todos los pecadores, pero es tan bueno en el sentido de que permite que nazcamos, permite que vivamos aquí en este paraíso, permite que trabajemos, permite que tengamos familias y podamos prosperar y todo eso. Dios es bueno todavía aún así, porque Dios aún ahí todavía nos deja poder, a mi punto de vista, poder disfrutar de los bienes que no merecemos, ¿verdad? De los bienes como el sol, la fruta, la comida, los alimentos, la salud, las medicinas, las ayudas, los refrigerios, las salidas, todo esto Dios nos permite aún no teniendo parte ni suerte en el cielo. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir aquí a vamos a ir a Romanos, es más, y vamos a ir a varias escrituras. Ahí vamos a ir al primer capítulo y quiero que vayamos con mucho cuidado al primer capítulo
Y vamos a ir al verso 18 al 21 para mirar algo. Y luego después vamos a ir al capítulo 2, que es la siguiente página, al verso 1 y 2. Y yo les voy a estar dando, no se pongan nerviosos. Luego después vamos a ir al verso 17 al 24. Luego después vamos a ir al capítulo 3, del 9 al 10. Y vamos a concluir con el 19 al 20. Y vamos a dejar que Dios nos hable a través de su bendita palabra hoy en esta mañana, y los que nos escuchan pueden también seguirnos con sus Biblias delante de ustedes. Romanos capítulo 1, vamos a dar inicio aquí en el verso 18 al 21. Y así el Espíritu Santo, así Dios nos habla hoy. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos al capítulo 2, verso 1 al 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y vamos al verso 17 al 24 de este capítulo 2. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos al capítulo 3, verso 9 al 10. En conclusión, aquí lee: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judío y a gentil, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y para terminar, vamos al 19 hasta el 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y miramos aquí ahora unas cosas muy interesantes. Miramos primeramente, ¿verdad? ¿Para qué fue la ley de Dios? Hago yo la pregunta. ¿Para qué fue la ley de Dios? La ley de Dios se halla la respuesta en el capítulo 3, verso 20, que fue para el conocimiento del pecado. No se olvide, márquelo, apúntelo. Para el conocimiento del pecado. Cada vez que hablamos de la ley de Dios, solamente sirve ahora, y sirvió antes también igual, para conocer el pecado,
para el conocimiento del pecado. ¿Cuántos justos hay en el mundo? ¿Cuántos justos hay en el mundo? La siguiente pregunta. ¿Cuántos hay que son justos, o sea, inocentes de nunca haber pecado? A veces oímos nosotros, ¿verdad? Algunas de las veces a las preciosas abuelitas decirle a sus nietecitos, ay, qué precioso, qué inocente, qué santo, este va a ir al cielo. Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros, perdóneme que le tenga que yo decirle así, pero no soy yo, es la Biblia. En Romanos 3:10 nos da la respuesta de que no hay nadie que sea santo, no hay nadie que sea justo. Es increíble creer esto. Es increíble y es espantoso en algún sentido porque nos pone a pensar, entonces, ¿qué de nuestros niños? Otra pregunta, ¿cómo se dio a conocer Dios al hombre? ¿Cómo se dio Dios a conocer al hombre? Dios es invisible, Dios no se puede mirar, la Biblia lo describe como un espíritu. Y hacemos la pregunta, ¿cómo se dio a conocer Dios al hombre? La Biblia nos demuestra a nosotros en el capítulo 1, verso 20, la respuesta de las cosas hechas. El Salmo 19, del 1 al 6, nos demuestra otra confirmación de que Dios se da de conocer por medio de lo que Él ha hecho. Las obras maravillosas, preciosas, bellas, admirables, que nosotros nos quedamos a veces, hermanos, admirados. No sé si será porque vamos a una cierta edad, pero las cosas se miran más preciosas cada vez. Las cosas se miran más preciosas, los árboles se miran más preciosos, las flores se miran más agradables, ¿verdad? Se miran más. ¿Y quién es el que hizo esto? Hacemos la pregunta. Y ahí es donde nos demuestra que todo señala a Dios. Y si este es el Dios que hizo esto, queremos conocerlo mejor. ¿Cómo lo vamos a conocer mejor a Dios? Leyendo las Escrituras. Entonces, ¿cómo se dio a conocer Dios al hombre? De las cosas hechas, como está escrito en Romanos 1:20. ¿Cómo Dios ha condenado al hombre que parece amor? ¿Cómo Dios ha condenado al hombre, al Dios que parece amor? Todos quedamos con esta impresión y parece que nunca se olvida, y sí se olvida, ¿verdad? A veces, de que Dios es amor. Y con esa impresión ya dejada en nuestros corazones, que a veces ha sido un abuso en pensarlo nomás así, a muchas personas las deja en un estado de conformismo, en un estado de quietud, porque dicen Dios es amor, no necesito ir a la iglesia, no necesito dar gracias, no necesito participar, todos van al cielo y empiezan a sacar todas sus excusas. Y hay mucha gente así. Ahí en esa clase, en ese tipo de contexto, lo voy a decir ahorita así, necesitamos nosotros tener Biblia para refutar esas ideas diabólicas que el diablo pone en esos seres humanos. Y ahí es donde se necesita de nosotros saber Biblia y sacar eso a la luz para corregirlo a través de lo que Dios ha dicho y no lo que nosotros. Porque todo hombre, al momento que escucha a Dios, podemos quedar en dos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios ha condenado al hombre que parece amor, o un Dios de amor, condenar al hombre? Y muchas veces nosotros pensamos que la condenación y la debilidad, muchas veces cuando nosotros nos sentimos que no tenemos para satisfacer nuestra hambre, sentimos que es un castigo de Dios, o si vivimos una vida de enfermedad casi toda la vida, hay muchas personas buenas que viven toda la vida enfermos, ¿verdad? Y piensan que Dios los está castigando allí, pero y piensan que ya Dios los condenó en algún sentido con la pobreza, con la enfermedad, con enfermedades, ¿verdad? Usamos eso como algo como decir ya estoy condenado. Pero esas son cosas que a veces vienen en la vida, mis amados hermanos, que son parte del pecado, que ha venido por medio del pecado, de la desobediencia de Adán. Pero Dios no condena como nosotros pensamos.
Dios en el capítulo 1, verso 26 está muy claro, si usted quiere saber cómo Dios ha condenado, vamos a decir, vamos a ponernos una imagen de nuestras mentes a tal persona, vamos a poner a uno que se llama, vamos a decir a un varón, vamos a poner a uno que se llama, vamos a decir así, Marcos, ¿ok? ¿Cómo condenó Dios a este Marcos? Vamos a tratar de imaginarnos a un hombre que se llama Marcos. ¿Cómo lo condena? Castigándolo en el sentido como pensamos a veces, con debilidad, hambre, pobreza, enfermedad. Bueno, la Biblia nos muestra que Dios no condena así. ¿Sabe cómo Dios condena? Cuando usted lee la Biblia en el capítulo 1, verso 26, Dios nos entrega a que hagamos lo que nosotros queramos hacer. Es el motivo donde es como Dios lo hace en este caso. Dios nos deja vivir nuestras vidas, Dios nos deja crecer en esta vida, Dios nos deja prosperar en esta vida, Dios nos deja tener familias en esta vida, Dios nos deja hasta pecar en esta vida, claro, cuando todo los del mundo, cuando las leyes vienen sobre nosotros, bueno, tú vas a pagar por lo que tú cometiste, pero Dios al mismo tiempo te deja que peques, te va a dejar que peques y te va a dejar que hagas lo que tú vas a hacer. Y eso es un medio que nosotros miramos que estamos bajo una clase de condenación eterna. Y al menos de que Dios auxilie eso, el hombre está condenado y está rumbo al infierno. Cuando Dios obra en el corazón de la persona y el hombre cambia, como todos los que hemos cambiado y entendemos esto muy bien, empezamos a preocuparnos de nuestras vidas. Pero el hombre sin la ayuda del Señor está muerto, está dormido, está inconsciente, está en un estado de necedad, pensando de que él está bien delante de Dios porque él tiene trabajo, porque él está prosperando. Yo he hablado con muchas gentes que me quiebra mi corazón al oírlos decir, bueno, yo trabajo, a mí me va bien, yo no estoy haciendo crimen, yo no he ido a la cárcel, yo pago mis impuestos. ¿Ha oído usted personas así de esa clase? Pero nunca tienen el deseo de venir a la iglesia, no tienen el poder ni la capacidad. Bueno, no tienen la capacidad, no tienen el poder, no tienen las facultades para poder venir. Bueno, cuando vemos Romanos capítulo 1, verso 26, nos demuestra a nosotros en qué estado esas personas se hallan. Y ahí es donde nosotros quizás podemos llevar a esa persona a mirar su condición. Ahora, si Dios lo auxilia, en ese momento esa persona va a decir, ¿qué hago entonces aquí? ¿Verdad? Esto es lo que necesitamos mirar. Estos detalles, hay mucho detalle aquí y, ¿verdad? Es triste, no puedo yo entrar en ello ahorita. Quizás más después vamos a estar en este tema. Cuando nosotros miramos este verso, este libro de Romanos, rápidamente, como les estaba dando yo el bosquejo, el apóstol Pablo empieza con un saludo. Saluda a todos en el nombre del Señor. Dice, yo soy el apóstol Pablo, el apóstol del Señor, enviado por él, llamado, y empieza él a dar una poquita de historia, ¿verdad?, del Señor, su poder, su resurrección y todo eso. Después él habla del tema que él va a estar desarrollando en esta epístola. En esta epístola, por muchos teólogos, y yo voy en acuerdo con ellos, los que estudian la palabra de Dios, dicen que aquí está la justificación puesta en una forma sistemática, para que podamos entender la función, en cómo funciona todo. El apóstol Pablo, Dios le dio la habilidad y el poder y el conocimiento de poder desarrollar esto. A veces nosotros como estudiantes hemos visto a veces casos donde se nos hace la pregunta, necesito que escribas una página, es fácil, o 2 páginas, un poquito más difícil, en el tema de ¿qué piensas tú de la economía? En ese momento el estudiante busca, ¿verdad?, ayudas para poder escribir una página o quizás hasta 2 y mirar la crisis en cómo se halla para poder entregársela a la maestra. Aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, desarrolla el evangelio en una forma, como dije, sistemática,
para que podamos nosotros entender cómo todo va funcionando. Aquí nosotros estamos mirando la máquina que está en el carro, el motor, la máquina, y estamos mirando que todo tiene su lugar. La batería tiene su lugar, el generador tiene su lugar para la batería, el arrancador para el motor, los pistones, todo tiene su lugar y sus medios que sirven, ¿verdad? Vamos a la cocina, las hermanas van a la cocina, tienen su sal, su pimienta, es común, sal y pimienta. Le echamos el sazón que necesitamos, tenemos las herramientas, pero eso no lo van a poder hacer en una olla caliente, no van a poder hacerlo con su mano, necesitan algo que mover los alimentos y buscan una cuchara apropiada para no quemarse la mano, para poder estar un poquito de distancia al fuego y le dan una vueltecita, le echan un poquito de sazón, prueban un poquito, ya, maravilloso, listo para la panza, listo para la barriga, a comer. Aquí nos damos cuenta que en una cocina podemos hallar muchas cosas así que quizás para algunos hombres quizás no van a entenderlo, algunos sí, algunos no. El carro, la máquina, podemos entender cómo funciona más o menos en general, esto es para acá, esto es para allá, y podemos entender cómo funciona todo, así también aquí igual. Cuando vamos a Romanos, vamos a mirar cómo funciona la justificación, que es tan importante. Antes yo no pensaba que era importante, pero sí, la justificación es necesaria para que podamos estar un día con el Señor. Nosotros miramos aquí la justicia que se necesita del capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, hasta el verso 20. Cuando usted vaya a su Biblia y usted lee el capítulo 1, verso 18, hasta el 3, 20, miramos nosotros la justicia que se necesita. Y miramos nosotros también después la conclusión de la necesidad que llega el apóstol a mirar de los hombres de esta justicia, que la hallamos en el capítulo 3, verso 9 al 20. Aquí miramos nosotros la conclusión de la necesidad de todos los hombres en el capítulo 3, del verso 9 al 20. La justicia tendría que ser por imputación. Desafortunadamente nosotros no somos inocentes y no hay nada con que podamos pagar para poder serlo. Otra vez, desafortunadamente nosotros no somos inocentes, hemos nacido culpables, hemos nacido destituidos, mejor decirlo así, de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Aunque no hayamos cometido pecado, iremos a cometerlo un día, porque ya estamos propensos a pecar. Nacimos en pecado. El salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. O sea, su origen ya él sabía y estaba consciente de que estaba propenso y con las cualidades y con el poder de pecar. La justicia tendría que ser por imputación. Esta es una de las cosas muy importantes que vemos que Dios auxilia a esto para aplacar la paz en el corazón del creyente, no del mundo, porque aquí estamos hablando del creyente, para poder entender cómo va a trabajar esto, viendo de que somos culpables del pecado. Culpables hemos nacido, culpables estamos propensos para cometer pecado. La justificación, la justicia tendría que ser por una imputación. La imputación tendría que ser un hombre igual que nosotros, tendría que ser un hombre que vivió en el sistema como nosotros, tendría que ser un hombre que cumpliera la ley mejor que nosotros, tenía que haber sido un hombre que nació sin pecado, que llegamos a ver esto, que tendría que darle mucho énfasis, y ya veo aquí por qué este pastor John MacArthur hace un énfasis muy grande en el nacimiento virginal, porque si no fue un nacimiento virginal, quizás ahí también va a haber un problemita. Estamos hablando, hermanos, usted no está tratando con un Dios ignorante, no. Ni está hablando usted con un Dios que aprendió, usted está hablando con un Dios que sabe todo. Estamos hablando de que estamos hablando con un Dios que lo sabe todo. No tenemos nosotros ningún escape delante de un Dios que sabe todo.
no es un ser humano como yo y usted, que yo puedo aparentar, puedo disminuir o la palabra no es esa, esconder lo que tengo en mi corazón. Delante de Dios usted no lo puede hacer. Entonces, quiero ver esto. Entonces, el que va a tomar nuestro lugar tiene que ser un hombre igual que nosotros, tiene que ser uno que estuvo bajo la ley como nosotros estamos, tuvo que ser uno que perfectamente bien cumplió con todo lo que se tuvo que hacer, como también cumplió en no cometer todo lo que no se tuvo que hacer, en una forma perfecta que agrade a este Dios perfecto. Adán le falló a Dios, Dios lo crió, no había pecado en el tiempo que Adán fue criado, alrededor de él nomás era un paraíso. Por eso muchos ahora ya comprendo por qué dicen ellos el día que miremos a Adán le vamos a dar duro, porque ¿por qué hizo lo que él hizo? Teniendo un paraíso, ver hecho lo que hizo él. La justificación que es por imputación para salvación tendría que ser por medio de Dios en Cristo Jesús. Por Dios en Cristo Jesús. La descripción para todos ver en confiar en uno solo, que era Cristo Jesús, es todo lo que nos deja a nosotros mirar. Cuando nosotros leemos la Biblia, por eso es importante, esta palabra la voy a usar otra vez, es menester que conozcas quién es Cristo Jesús, porque esto tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu día de retiro, tiene que ver con el lugar del retiro, que si puedo yo confiar de que basta con lo que Él ha hecho por mí para que yo entre a esta gloria sin ninguna preocupación de tener que hacer algo extra. Por eso nosotros la palabra de Dios la miramos como una especie muy especial, porque de allí está el origen de todo lo que tiene que ver con esto y con el que va a ser lo posible para esta imputación. No como la iglesia tradicional que enseña diferente. Y aquí es donde yo quiero que ustedes miremos con mucho cuidado que nosotros todos hemos caído en este error. En el error de pensar que es por méritos, es por obras y es por una propia justicia. Hay muchos que piensan, como algunos, como el que le dije ahorita, que yo he platicado, personas que dicen yo soy bueno, yo pago mis impuestos, yo tengo un buen trabajo, de trabajo a casa, de casa a trabajo, le he sido fiel a mi esposa, nunca le he fallado, estos ojos son para ella solamente. Hay hombres así. Yo no hablo con mujeres, yo no veo a otras mujeres, hombres que se pueden justificar porque son hombres que son así y que dicen yo nunca he hecho fraude, yo hago mis impuestos y pago todo hasta el penny. Yo soy uno que pago todos los impuestos, yo soy un buen ciudadano, mis hijos igual, son personas bien creídas y piensan que por ese orgullo van a ir al cielo. Desafortunadamente no. Hay personas que obran, trabajan, ayudan a los pobres, ayudan en la iglesia, están ahí, como se dice, son cucarachitas de la iglesia, ahí están. No salen de la iglesia, están siempre ayudando en la iglesia y desafortunadamente está mal y está bien. Está bien que sirvan, pero está mal de que piensen de que porque sirven y porque están en la iglesia van a estar en el cielo, porque va a haber muchos que van a estar muy enojados con Dios en el infierno, porque estuvieron en la iglesia, pero nunca fue de Dios de que ellos fueran a estar en el cielo con Él. Y esto es algo horrible, que la Iglesia Católica no se atreve a decirle a su gente, por cual sea la razón que ellos tengan. Ellos creen
La Iglesia Católica se agarra de las obras, se agarra de los méritos y se agarra de la propia justicia para poder hallar el cielo. La gracia más los méritos, así es como la Iglesia Católica lo pone. La gracia más los méritos. Creen así, son instruidos así y piensan ellos que las obras son de satisfacción para Dios. Y desafortunadamente muchos de nosotros que somos evangélicos hemos venido de esa rama, hemos venido de esa iglesia y desafortunadamente ha quedado ese aliento aquí en las iglesias cristianas protestantes para querer pensar que si yo voy a repartir tratados, yo ya me estoy yendo al cielo, quizás ni seas salvo y lo estás haciendo. Hay gente que piensa que servir en la iglesia, barrer en la iglesia, limpiar la iglesia, cantar en la iglesia, predicar en la iglesia, estudiar la Biblia en la iglesia, piensan, o orar en la iglesia, piensan ellos, estas almas preciosas, almas lindas, que necesitan llegar a la realización de que no es por obras para que nadie se vaya a jactar. No es por cuánto, porque entonces yo entonces haría la pregunta, ¿cuántas oraciones tendría yo que hacer para ir al cielo? ¿Cuántas veces tendría que servir? Uno que es muy inteligente quizás diga, toda la vida. Y si toda la vida, ¿cuántas horas en toda la vida? El que dice, toda la vida. 24 horas, pues, hermano, sea usted consciente, esté consciente usted, hermano, de que esas 24 horas las va a pasar también con su esposa, con sus hijos y con sus hijas. Y va a haber tiempos donde usted no va a servirle a Dios. Porque hay gente que dice, toda la vida. Y ahí todos nos queda, oh, sí, toda la vida. Pero hay tiempos donde yo voy a pasar con mi esposa. Y va a haber tiempos donde voy a pasar con mis hijos, que no voy a servir al Señor. Y va a haber tiempos donde voy a ir a vacacionar, que no voy a servir al Señor. ¿Ok? Hay gente que dice así, entonces yo quiero corregir esto porque hay gente que dice cuánto tengo que servir, cuántas horas tengo que orar, cuántas veces tengo que leer la Biblia. Todo es por gracia, mis amados hermanos. Y en esta gracia servimos porque estamos quizás, vamos a decirlo así, agradecidos con Dios. El agradecimiento a veces Dios necesita, ¿verdad? Dios no necesita, pero a veces necesitamos nosotros que Dios retoque ese agradecimiento, y no va a venir ese agradecimiento al menos de que algo surja en nuestras vidas donde Dios nos auxilia para que haya otra vez un agradecimiento en nuestras vidas. A veces así es. Dios permite cosas en nuestras vidas para que después nos hallemos agradecidos. Estoy agradecido con Dios porque me salvó mi vida. Estoy agradecido con Dios porque no me mataron. Estoy agradecido con Dios porque esa enfermedad no fue. Y eso es para que usted le sirva a Dios, para que usted quede agradecido, para que usted utilice eso. No es para que usted se vaya contento y contenta y piense de que ahora sí hago lo que yo quiera. No. Los ojos no fueron los ojos dados para que nosotros miráramos lo que nosotros queramos mirar. Si Dios nos puso ojos fue para estudiar su palabra, fue para quemarnos las cejas en estudiar la palabra de Dios. Si nos dio boca, no nos dio boca para decir malas palabras, nos dio la boca para que predicáramos el evangelio. Si nos dio oídos, no me dio oídos para escuchar lo que no debo, sino para escuchar su bendita palabra. Si Dios me dio un corazón, no me lo dio un corazón para que palpite y haga lo que no es, fue para vivir para Él. Y estas son las cosas que Dios va a usar, este perfecto Dios grande en contra de su creación. Y les va a hacer la pregunta, ¿qué has hecho tú para mí para que yo te deje entrar aquí donde yo estoy aquí? Y mucha gente va a quedar enojada. Esto fue el punto clave, ¿verdad?, que tuvimos nosotros en la historia. Si podemos mirar, acordarnos de Erasmo y también de Lutero. Erasmo era un grande filósofo en el tiempo de Lutero, que está en la historia. Erasmo fue un grande filósofo, teólogo, que la Iglesia Católica utilizó. Y este era uno de los que le daba la contra al Martín Lutero. ¿Se acuerdan ustedes de Martín Lutero, este reformador? Y una de las preguntas fue que se hizo a la Iglesia Católica romana es ¿cómo
encuentra el pecador justificación ante Dios? ¿Cómo encuentra el pecador justificación ante Dios? ¿O cómo hace, o cómo se puede hacer un injusto un justo? ¿Cómo se puede ser un injusto justo? ¿Cómo podemos nosotros borrar lo que hemos hecho ya y cometido contra Dios? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué puedo hacer yo con mi pasado? Nada, lo metemos y lo escondemos. Pero delante de Dios todas esas cosas Dios las va a sacar. Hermanos, yo agarro mis cosas y mis chiritas y las meto en el closet rápidamente. Todo lo que no quiero que nadie me vea, que vea de mí, lo meto en el closet, ahí lo guardo, ya, calmado, ¿verdad? Todo lo meto ahí adentro, nadie sabe, está entre yo y Dios. Pues mejor fuera entre tú y yo, porque cuando vaya a ser entre tú y Dios, ya, sería mejor que fuera contra mí y no contra un Dios que lo sabe todo. Erasmo era un hombre, ¿verdad?, que había nacido en octubre 28, 1486 y que vivió hasta julio 12, 1536. Fue uno de los más grandes eruditos de su entonces, y él era uno de los eruditos del renacimiento nórdico, ¿verdad? Y vivió en el contexto de Martín Lutero. No conoció personalmente a Martín Lutero, pero fue uno de sus contemporáneos. Nos damos cuenta que él fue uno. El siguiente, nos damos cuenta que como esto fue un dilema en la iglesia, ¿verdad? Pues ya que Martín Lutero empezó a sacar estas cosas a la luz, la iglesia quiso... Martín Lutero causó un dolor de cabeza a la iglesia. Martín Lutero hizo un tremendo escándalo para lo positivo. Ojalá que no me vayan a malentender. Pero Martín Lutero, hermanos, cuando él miró aquí en Romanos capítulo 1, verso 16, ¿verdad?, lo que Dios nos demuestra a través del apóstol Pablo, Martín Lutero quedó totalmente impactado cuando mira de que el justo vivirá por la fe. Nos damos cuenta que eso fue lo que surgió, lo que hubo en el Martín Lutero para llevarlo a contradecir todo lo que Erasmo había escrito. Erasmo fue un hombre muy inteligente, fue uno de los grandes escritores, fue un erudito. Un erudito es uno que estudia las cosas con mucho cuidado, palabras, investiga, se profundiza y muchas de las veces es muy beneficioso, muchas de las veces porque nos ayuda a llegar y a entender cómo funciona todo. Y esto era lo que fue Erasmo, como también Martín Lutero. Pero no tan solo Martín Lutero fue un problema para la iglesia. Nos damos cuenta nosotros que no tan solo Erasmo, ¿verdad?, contradijo a Martín Lutero, sino que también nos damos cuenta que esto tuvo que ser llevado al Concilio de Trento. Al Concilio de Trento, en la ciudad de Trento, ¿verdad?, donde ellos hicieron este concilio, que se puede decir una reunión solemne, un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, ¿ok? Esta era la iglesia, no habían iglesitas, y si había iglesitas eran iglesitas en el bosque, en los campos, en las montañas, pero no había templos como lo hay hoy, que se nos da este privilegio. Ellos en este momento discutieron esto de lo que se había sacado a la luz, escúchenme bien, de la justificación. Este fue el tema de discusión, uno de los temas. Okay. Pudiera yo darles todos, pero este es uno de los temas que se tocó en este concilio de Trento, de la Iglesia Católica Romana, que estaba en la ciudad. Esta reunión fue en Trento, en la ciudad de Trento. Este fue el tema de discusión de definir la doctrina sobre la justificación por la fe o por obras. Y la pregunta se hace, ¿es por fe o es por obras? ¿Es por fe o es por obras o es por dos, las obras y la fe? Algunos dirán es por obras y por fe. Algunos dirán es por fe y es por obras. ¿Cuál es?
¿Cómo somos justificados? ¿Somos justificados por las obras y la fe, o somos justificados por la fe y por las obras? ¿Verdad? Aquí tenemos que llegar a lo verdadero, porque esto se trata de mi alma. Esto se trata de algo muy serio, hermano. Yo quiero saber dónde voy a ir. No quiero yo dar una vuelta donde no se debe. Yo quiero salirme donde es lo correcto. En la carretera nosotros vamos caminando. Yo tengo este privilegio de poder manejar. En algunos casos a veces me siento muy privilegiado y a veces no. Manejar en las carreteras, y uno va para el norte y uno va para el sur, ¿verdad? O uno va para el este y otro va para el oeste. Lo que quiero decir es que no todas las carreteras van al mismo lugar. Pero vamos a hacer el ejemplo y mirar una carretera que va para el norte y una que va para el sur. La que va para el norte no nomás va para el norte. Hay muchos lugares donde se puede salir. Hay salidas. Puede salirse aquí, pero quizás esa no la lleva al norte. Las del sur también igual, van para el sur, pero hay muchos lugares donde se pueden salir que no los lleva al sur. Hay lugares donde podemos equivocarnos y salirnos en la salida equivocada y nos frustramos. Y si no hay entradas a las carreteras, a veces no lo hay, tenemos que darle rumbo lejos hasta que hallemos el lugar para regresar para atrás en el camino. Así es la vida. La vida, nosotros nos conducimos hacia el cielo o hacia el infierno. Hacia el cielo o hacia el infierno. Hay dos caminos que llevan al hombre. Uno nomás es para el cielo y el otro es para el infierno. Gracias a Dios que hay salidas para evitar el infierno, como también hay salidas para evitar el cielo. Y las salidas hay salidas para no poder entrar al cielo. Nunca ibas a entrar al cielo. Nunca fue el plan de que llegaras al cielo. Por eso hay salidas en el cielo. Así lo voy a decir mejor, ¿verdad? Porque quizás vamos a llegar a la pregunta de decir, entonces, ¿qué hay para que no pueda llegar al cielo? Pero mi conclusión en decir esto es decir que nunca fuiste predestinado para llegar al cielo. Y hay salidas donde te sales ya. Disfrutaste un camino y ya después, ¡pum! Esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. Esto es algo serio. La paradoja, si lo podemos decir así, de esto aquí, de lo que miramos la seriedad de la justificación, es que Dios ha prometido en su palabra no justificar a nadie. Aquí está la paradoja. Aquí es donde llegamos nosotros a mirar esto, que no hay ninguna forma en cómo Dios irá a cambiar su perspectiva o su voluntad o su destino o el destino del que ha cometido el pecado, así nomás. Vamos a ir a la Biblia, porque yo sé que a ustedes, los bíblicos, aquí yo no los convenzo. Pero vamos a ir a Éxodo 23 para mirar la gravedad de esto, porque estas escrituras son las que causaron una paradoja para esto, para que la iglesia, ¿verdad?, mirara estas cosas con mucho cuidado. Ya Pablo ya lo sabía, porque él ya nos da la respuesta, pero esto es lo que vamos a mirar, que nos sirve de estorbo. Éxodo 23:7, la Biblia nos enseña, mire lo que dice aquí. Dice, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo, es Dios, no justificaré al impío. Rápidamente Dios ya lo dice. Yo no voy a hacer una injusticia. Dios ya rápido aquí lo declara. Dice, porque yo, que es Dios, no justificaré al impío. Estamos mirando aquí una justicia. No busca injusticia. Y más cuando se trata en casos muy cerca nuestros. Ojalá que no haya visto esto. Ojalá que me dé una quebrada. Ojalá que no miren esta ley para que dispensen a tal y tal persona, ¿verdad? Son injusticias que buscamos, que por eso yo no me atrevo ni tampoco a querer, ni tampoco pedirle a Dios que haga una tal injusticia, porque Dios no lo va a hacer. Si se quebró la ley, se tiene que pagar el precio, punto y ya. Es muy duro, es muy difícil, pero Dios es así. Quebraste la ley, te pasaste la luz roja, yo le pido a la iglesia, y yo me acuerdo aquí cuando a veces veníamos, hermano, vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios me ayude en la corte. Mañana voy a la corte. Que Dios le cierre los ojos ¿verdad? Al policía, ¿verdad?
Que Dios cambie su plan, ¿verdad? Con este tal que merece la cárcel, ¿verdad que sí? No. Es como pedirle a Dios, peca, para que fulano de tal se salve. Fíjese las blasfemias que hacemos nosotros. Qué capirotada teníamos antes aquí, ¿no? Vamos a Isaías 5:23. Esto es lo que le pedimos a Dios y Dios ya dice, yo no lo haré. Mire lo que dice aquí al lado de todo lo que dice el profeta. Isaías 5:23. Los que justificarán al impío mediante cohecho y al justo quita su derecho. Estamos hablando nosotros de aquí, hay varios ayes. Ayes, dice, ay de los sabios en sus propios ojos, el que se dice que se la sabe y que no. Y de los que son presidentes delante de sí mismo. Isaías 5, versículo 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho. Wow. Porque Dios no es así. Y esta es la justicia, hablando de algo justo, hablando de algo puro, hablando de Dios. No hay ningún medio de que Dios vaya a torcer las cosas, porque si Dios es uno de esos que tuerce las cosas, ya cambia muchas. No, Dios no es así, que Dios me libre de decir eso. Dios no es un Dios que tuerce. Entonces, hermano, cuando Dios auxilia auxilia a las personas que merecen esto, pero no se lo dan, es la misericordia de Dios. Que Dios no deja caer su ira sobre ellos, demostrándoles otra vez y dándole más lugar a Dios para más honra, para el día que ese pecador o esa pecadora estén delante de Él, Dios les va a decir, no te ayudé yo, no te auxilié, no te ayudé yo, porque Dios ya todo lo tiene grabado. Entonces yo me imagino a un Dios que tiene todo ya grabado. Entonces quedamos claro, ¿verdad? De que Dios no va a justificar cosas así. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Jesucristo solo puede justificarnos en la forma en que cuando Él nos representa. Jesucristo solo puede en actuando como un representante suyo como el mío. Yo quiero que Él me represente. Yo quiero que Él me represente no nomás en mis oraciones ahorita para que se escuchen delante de Dios, sino también que me represente en la cruz y que me represente también en cómo Él vivió para poder satisfacer la ira que yo merezco de parte de Dios. Esta es la gravedad del juicio que viene sobre el pecador que no está en Cristo Jesús. Todo el castigo. Queremos mirar la gravedad, el peso del castigo, la seriedad de todo. Mire la cruz. Cuando usted mira al hijo, llevar una corona, llevar 40 azotes, ¿o cuántos fueron? 30. ¿Cuántos azotes fueron? 40. 40 azotes. Cuando mira clavos en sus manos, cuando mira clavos que traspasan sus dos pies, las iglesias que se les llama en inglés iglesias sensitivas no pueden oír esto, y los pastores a veces por eso no pueden hablar el evangelio, porque hay gente sensitiva y a veces así pasa. Que no podemos oír esas cosas son feas, horribles, hablar de sangre, hablar del juicio de Dios. Pero si usted quiere ver qué es el juicio que el hombre, que usted y que yo merezco por mi pecado, sería ver la cruz. Cuando yo miro la cruz y yo miro a Cristo, póngase usted en ese lugar. Pero aún todavía no va a llegar al cielo como a Él, como Cristo llegó. ¿Por qué? Porque no podemos. No hay suficiente castigo, pero ese es el castigo que todo pecador que no está en Cristo Jesús va a caer sobre su vida al momento de partir de aquí, de esta gloria, de esta tierra aquí. El castigo va a caer sobre su vida en una forma, en un 100, vamos a decirlo así, de Dios sobre él.
porque hay una deuda que pagar, hay algo que le debemos a Dios y nadie lo va a poder pagar. Esto me preocupa, esta es la seriedad, esta es la gravedad del pecado, esto es lo que debe llevar al hombre. Fijémonos bien ahora en el caso de que el evangelio ya no se predica. Puedo entender yo que Dios se ha alejado un poco de la raza humana y ha dejado que el hombre se pierda. Y Él solo auxilia, y a los que auxilia, los auxilia con su verdad y su palabra. Pero a los que no auxilia, los deja que hagan lo que ellos hagan. Es triste esto. La Biblia me lo enseña a mí. Ahora, vamos al ejemplo. Si me conceden el ejemplo, ya que ojalá que no los haya cansado ya. Romanos. Vamos al ejemplo, porque yo les prometí que íbamos a tocar el ejemplo. Ya en este bosquejo, con la ayuda que Dios nos ha dado, podemos entenderlo muy mejor. Entonces Dios ya no, a nadie va a declarar justo en sí mismo, no hay ni uno. Ya Pablo lo dijo, ya está escrito. Entonces Pablo nos ayuda y nos auxilia. Quedamos en una depresión, quedamos pensativos en, ¿y ahora qué? El 21 del capítulo 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí es el pago. ¿Dónde, Señor? Testificada por la ley y los profetas. ¿Cuándo, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde no lo vimos? ¿Dónde está? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, Pablo dice otra vez. O sea, no es tanto la fe, sino es para todos los que confían, es la correcta palabra. Que confía usted que ya se pagó el bill. Que confía que la medicina le va a aliviar el dolor. Que confía que la crema que se unta en los pies o en las manos traerá alivio. Usted sabe bien que si usted esa cosa no le sirve, usted no va a confiar en que le va a servir. ¿Y para qué usarla, verdad? ¿Para qué usar medicinas que no me sirven si yo confío de que no me van a servir? No, vamos a usar cosas que confiamos que nos van a servir. Yo tengo 3 carros aquí en este lugar y yo solamente confío en 2. Uno el de mi esposa y uno el que yo uso en el trabajo. Los otros 2 yo no confío que me van a llevar a ningún lugar. Yo tengo un carro ahí que está en el garage que no sirve. Si ahorita yo me atrevo a ir a la marqueta y le digo, esposa, ahorita llego, Shirley se va a reír de mí, mi esposa se va a reír de mí, va a causar algo de humor en su vida. Si yo le digo, ahorita vengo, voy a agarrar las llaves para subirme en el carro que está en el garage. Ella sabe muy bien que ese carro no sirve. Ella sabe muy bien que ese carro necesita reparación. Ella confía de que ese carro no me va a sacar. Ya me voy de la casa. Voy a sacar todas mis chiras y las meto en ese carro. ¿A dónde me voy? Bueno, tú dices que sí, así, pero en verdad, ¿a dónde me voy? Si meto todas las chiras en ese carro significa que no me voy a ir a ningún lugar porque no sirve. No confíes, no vas a confiar de que se va a ir ese carro. Pero, ¿qué tal si le digo del otro? Quizás ya vaya a ser diferente porque ella confía de que ese carro sí va a servir, el que yo uso para mi trabajo. A lo que voy es que aquí el apóstol quiere que nosotros miramos que si hemos creído lo que Cristo hizo en la cruz, confiemos en Él. Confiemos en Él. Si usted ha creído que todo lo que la cruz pasó en el Señor, todo lo que pasó en Él en la cruz, si usted lo ha visto y cree que eso es algo que tiene que ver con usted, confíe en ello. Confíe de que eso será el escape para la condenación a la salvación. Dice en el 23 del capítulo 3, por cuanto todos pecaron, ya Pablo otra vez lo vuelve a repetir, y están todos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie tiene parte, nadie tiene suerte. Hermano, la Biblia que nos quite de pensar de que ciertas personas escaparán. Nadie escapa. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es un regalo que no merece. Llega usted a una fiesta y lleva un regalo de un costo muy alto. Oiga, dígame, usted no va a ir a una tienda a sacar una tarjetita
$20, de $30. No, usted se va grande, hermano. Usted se va grande y compra una tarjeta de $1,000 para una fiesta donde usted ni conoce al cumpleañero o a la cumpleañera. Y dice usted, qué absurdo, hermano, yo no llevaría eso, mejor compremos una cosita ahí baratona, ¿verdad? Uno de 50, de $20, vamos con algo y ya quedamos conformes, nos comemos lo que tienen y nos vamos para atrás a la casa a descansar. Pero estamos hablando nosotros de un regalo que es de enorme precio, hablando de la vida eterna, de enorme precio, de que toda la vida ahí la pasarás en paz y en tranquilidad en la presencia de Dios, en este país, en este paraíso de eternidad que la Biblia describe, pero que es gratuitamente. No has hecho nada por ello, nunca podrás. Es algo que Dios le ha placido, es algo que Dios ha sentido en su corazón de dártelo. Que yo llegara mañana con un anillo de diamantes y que pusiera $10,000 para pagarlo en crédito, porque claro, yo no lo tengo, en crédito, y se lo vengo y se lo traigo a mi esposa después de este día. ¿Cómo te ibas a sentir tú? Tú te ibas a sentir, no lo merezco, déjalo allí, me iba a decir. Yo conozco a mi esposa, déjalo ahí, mañana lo veo, o más al rato lo veo, así es mi esposa, no lo merezco, iba a decir ella dentro de sí. No lo ibas a agarrar y ponértelo en el y ay, mira, porque yo lo merezco. Ibas a sentir, no, déjalo ahí mejor. No creo. Nadie se iba a sentir merecedor de ello. Y nosotros nos damos cuenta que así es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Es absurdo pensar que nosotros tan malos, Dios nos haya dado un regalo tan bueno y tan grande de vida eterna. Porque dice aquí la Biblia, siendo justificados gratuitamente, hablando que es como un regalo que no merecemos, gratis, no por obras, no hay nada que tú has hecho para merecerlo, por gracia, porque la gracia, la palabra significa inmerecido. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora la propiciación es Cristo. Ahora ya Pablo nos va a llevar en el capítulo 4 a poder entender un poquito más estas posibilidades. Va a estar en una audiencia de judíos y de gentiles que son paganos. Y nos lleva al capítulo 4. Y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo dice, Abraham pudo haber hecho mucho, pero aún el judío sabía y estaba consciente que no lo iba a poder hacer para poder jactarse delante de Dios. Cual haya sido el sentido, si no hayan sido lo suficiente o si no haya sido nada. Acordémonos bien que Abraham no era pueblo de Dios. Acordémonos de que Abraham fue llamado de un país pagano. Acordémonos bien de que no había en ese momento un conocimiento muy claro de Dios. Entonces todas estas cosas van en contra de este patriarca. Por eso yo creo que él dice aquí, pero no para con Dios. Porque él era un pagano, era un idólatra, pero Dios lo había llamado a él, así en ese estado. Y dice la Biblia en el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó, confió Abraham y le fue contado por justicia. Solamente por haber confiado, Dios lo justificó. Esto es algo muy interesante porque vemos que las posibilidades se están viendo más seguras, viendo de que aquí vemos a un hombre que no se jactó de sus obras, pero que se le contó solamente porque creyó la justicia. No hubo sacrificio, no hubo nada, pero hubo la posibilidad, todo esto por medio de ¿qué? De que él había confiado. Vemos en lo siguiente, en el verso 9, que rápidamente Pablo está enfrente de una audiencia judía y dice,
¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, que son ellos, o también para los la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando o no estando? Y yo les hago a ustedes la pregunta, ¿estuvo o no estuvo? Si usted lee la historia de Abraham, usted se da cuenta que cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó cuando estaba circuncidado. Era un hombre ya mayor. Y la circuncisión solamente era como es el bautismo, un señal de que eres del pacto, es todo. Y él no tenía el señal, no era circunciso. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que Dios nos demuestra que la fe no vino, sino que después, vino antes, y la circuncisión vino después. Y dándonos a nosotros otra vez otro lugar donde podemos hacer más énfasis en la confianza y en la fe. El verso 13 nos quita de querer pensar que la ley nos va a justificar. Ya ustedes ya todos saben que la ley solamente es para el conocimiento del pecado. Porque aquí nos dice, aquí en el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Aquí Pablo ahora nos lleva a una palabra muy importante, la promesa. Porque se requería creer y confiar en la promesa para poder verla recibido, ¿verdad? Es algo que Dios dijo, si tú haces esto, yo te prometo esto y te prometo esto. Y confió y creyó que Dios podía darle lo que le prometió. Y aquí vemos otra vez el ingrediente mayor, que es la confianza y la fe. Aquí vemos nosotros que en el verso 13, Abraham es el ejemplo. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Les dan en la pura boca les pego. Porque al momento que él les dice así, excluye todo para que no sirva. Todo se derrumba. Son las bisagras que sostienen la puerta. La fe, la justificación. Son las bisagras que hacen que la puerta pueda cerrarse y abrirse. Él le dice, si ustedes piensan que es por la ley, acordémonos bien que antes de la ley vino la confianza, vino la fe. No podemos excluir el ingrediente más importante. Al momento que los judíos en el lado derecho escuchan esto, yo me puedo imaginar una audiencia de judíos y de gentiles. Los gentiles se quedan admirados de poder entender esto y los judíos se quedan espantados y asustados en pensar que es verdad y no pueden aceptarlo porque si lo aceptan están en error. Y si no lo aceptan, están en error. O sea, ellos no pudieron confesar que es verdad, porque ellos están en la ley. Pero también al mismo tiempo, no pueden hacer otra cosa más. Porque si no hubiera sido por la fe y la confianza que Abraham tuvo, esa nación no hubiera existido, ni hubiera llegado a donde llegó, por las promesas en el cual él confió que le iba a dar. ¿Me explico? Es la grandeza de la justicia. Y el apóstol dice, entonces vamos a excluir la ley. Y vamos también a excluir las obras, dice Pablo. Porque Dios a nadie le debe nada. Si Dios es un Dios que obra por obras, sería Él un deudor del creyente. Entonces tú puedes ir al cielo y decirle, yo demando que me dejes entrar al cielo porque yo te serví en la iglesia y aquí lo tengo apuntado 300 días de toda mi vida. Y yo quiero que me des lo que yo merezco. Llega el día del pago y todos vamos a la cuenta del banco a mirar si ya depositaron el dinero. ¿Qué tal si no lo depositan?
Hermano Mario va a decir rápidamente, yo voy a hacer una queja. Hey, yo trabajé, yo fui aquí, yo fui allá y no me dieron mi dinero. ¿Qué pasó? Yo apunté, yo firmé, yo hice lo que tuve que hacer. ¿Qué pasó? Yo necesito mi dinero. Yo tengo que pagar. ¿Qué pasa? Se queja. ¿Por qué? Porque donde él trabaja se lo deben. Porque es por obras. Pero con Dios no podemos decir el día que estemos en el cielo, Señor, yo hice esto, dámelo para acá, porque Dios no es deudor de nadie. Es por gracia. Todo lo que Dios nos vaya a dar en el cielo y aún ahorita aquí es por gracia. Yo estoy aquí por gracia. No estoy aquí por lo que yo he hecho. Yo conozco a muchos pastores, es triste decirlo, que creen que es por lo que han hecho. Yo estoy aquí por lo que yo he hecho. Yo estoy aquí por lo que mis padres hicieron. Yo estoy aquí porque esto es mi herencia. Yo puedo oírlos ahorita. Buenas personas, pero que están equivocadas. Porque esto es por gracia. Excluyendo todo lo que nuestros padres han hecho. Es más, nuestros padres, como nosotros, estaban por gracia. Estamos por gracia. Todos estamos aquí por gracia. Si tenemos el privilegio de tener mi hijo, mi hija, mi pariente, mi madre, mi padre, en presencia nuestra, en la misma fe cristiana, es por gracia. Es un privilegio. Es una dicha de tener hijo, hija. Es una dicha de que podamos tener mi hijo y mi hija a mi lado en la iglesia, porque no todos los padres les causa así. Yo conozco muchos padres muy lindos que instruyeron a sus hijos, muy bíblicos, y sus hijos están perdidas. Sus hijos están perdidos. Los miras y se miran no diferente del mundo, mundanos, mundanas. Se visten como el mundo, hablan como el mundo, actúan como el mundo y no creen en Dios tampoco. Es un privilegio de que un padre y una madre tenga un hijo o una hija que lo acompañe a la iglesia, que se conducen como cristianos, que Dios les dio el poder para creer lo que su padre y su madre le ha instruido. Porque hay muchos que no lo pueden hacer. Yo envío invitaciones a mis familias, no pueden y ni podrán hasta que Dios rompa cadenas. Si es que Él quiera y si está en su plan. No podemos cambiar el plan de Dios, pero Dios sí puede cambiar su plan, si es que está en Él de cambiar su plan. Yo no puedo cambiar a nadie, usted lo sabe. Ya tenemos ya más de 30 años en este mundo, en esta tierra. Y sabemos todos muy bien, no podemos cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Solo Dios es el que puede cambiar. Él es el que cambió mi vida. Pablo le dice a la audiencia gentil, le dice, ustedes no se preocupen. Pero ustedes los judíos preocúpense. O ustedes los judíos preocúpense. Porque acuérdense bien que nuestro Padre no halló la promesa que nosotros hemos creído que tenemos y que hemos heredado de Él, si no haya sido por la fe que Él tuvo. Y esta es la fe en la que yo les enseño a ustedes que justifica al hombre. El 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quiénes son sus descendientes? ¿Los judíos? No, los de la fe. Ese es el pueblo de Abraham. Ese es el descendiente de todo. El que cree como creyó nuestro padre Abraham. Quítese de su mente de que es ese pueblo que está ahí detrás de esa pared orando y pidiendo y lamentándose y rezándole a la pared, porque yo no creo que Dios ni los escucha. Pobre gente. Por la razón de que Cristo no está en ese lugar. La única compasión y misericordia se les va a demostrar como cualquier otro, porque no están en Cristo. En Cristo Jesús es donde únicamente vamos a hallar salvación. En Él no hay otro. Por eso Pablo es uno de ellos
y Él nos explica el sistema, cómo la justificación obra. Es por gracia, es una promesa, es por confiar, es por medio de Cristo Jesús. Usa una palabra muy grande, propiciación, que no tengo tiempo de explicarlo. Propiciación. Cuando Pablo usa esa palabra propiciación, profundiza más la justificación, la profundiza más, porque ya vamos ahí. Yo quiero estudiar qué es la propiciación. Vamos a un diccionario, estudiar la propiciación. Usted se mete ahí, mi hermano, wow. La propiciación tiene un significado tremendamente grande. Luego miramos otra palabra, expiación, grande. Justificación, grande. Salvación, grande. Bien. Gracia, grande. Estúdielo. Se lo dejo de tarea si usted quiere saber más. Pero esto es algo tremendamente pesado. Y Pablo nos explica en el verso 5, capítulo 5, dice la Biblia, justificado pues entonces, dice Pablo. Cuando dice pues es una palabra muy preciosa porque ya cambió y llegamos a concluir, dice Pablo. Justificado pues por la fe. La audiencia judía se calla, se aplaca. Tenemos paz para con Dios, el Dios que hemos creído, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, Pablo nos consuela, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese es el beneficio. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, quebradores de la ley, condenados, estado en un juicio, en un estado de juicio, dice la Biblia, porque aquí donde Pablo nos demuestra es que todos están condenados. Cristo murió por nosotros, para que nadie piense más o menos de Él. El que representó tuvo que haber sido igual que los que iba a representar. Es interesante cuando nosotros miramos esta preciosa doctrina. Y el siguiente domingo vamos a estar tocando otra vez este tema de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo quise parar antes un poquito, pero no estaba muy seguro. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar. Yo sé que quizás en algunos casos no ha sido así, pero si usted no conoce a Cristo Jesús como su único Salvador, si Dios le ha demostrado algo que usted necesita en su vida, agréguelo hoy en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender estas cosas. Padre, en tu nombre, estamos extremadamente, Señor, agradecidos contigo, Señor, por lo que tú has hecho. Que fue fuera de nuestro control, como lo es ahorita, de poder dirigir esta salvación, Señor. Eres tremendamente grande. Con o sin, Señor, así lo has hecho tú. Gracias te doy porque nos has incluido en esta grande promesa, que nos has dado lo que nos has dado. A cada uno de nosotros que estamos aquí. Ayúdame a mí, Señor, como tu siervo, a poder instruir a tu pueblo, Señor. Ayúdame a instruirlos en lo que tú me llevas a instruirlos, Señor. Bendícelos a las damas, los varones, los niños, niñas, jóvenes.
Ayúdanos a poder hallar esto, Señor, y poder que nos sirva de un provecho grande. Gracias, Señor. Gracias, gracias y gracias. Hoy en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.